Hola, hola, ¿cómo estás? Para mí es un gusto saludarte y nuevamente tenerte en este espacio. Y el día de hoy me gustaría que habláramos de algo importante y es que no sé si ahorita que estás emprendiendo o teniendo tu propio negocio te has preguntado por qué hay personas que tienen resultados y teniendo la misma información, las mismas estrategias, absolutamente todo igual, porque ellos sí tienen resultados y tú no. Precisamente Brian Tracy habla sobre esto en su seminario Fénix. Entonces te voy a dejar un pequeño video para que lo veas y ahorita vamos a hablar más a profundidad del tema. La fórmula comienza con lo que llamamos AI, o sea, atributos innatos, las cualidades, la inteligencia, la habilidad, el temperamento, cosas con las que se nace que no pueden cambiarse mucho, además de los atributos adquiridos. Estos atributos son muy importantes, son su educación, su capacitación, sus capacidades, su experiencia, conocimiento, sabiduría, etcétera, multiplicado por A, que es su actitud, es igual al potencial humano individual o al desempeño humano individual o resultados individuales humanos. Ahora, de estos tres, los atributos innatos se traen desde el nacimiento. Los adquiridos pueden cambiarse, pero se necesita cierto tiempo para ello, aunque a veces cambiamos muy rápidamente. Cierta información valiosa puede cambiar dramáticamente su eficacia, pero las actitudes pueden aumentarse o disminuirse dramáticamente. Bueno, aquí básicamente el de qué habla. Él habla que si tú elevas tu actitud, respectivamente se van a elevar tus atributos innatos y tus atributos adquiridos. ¿Esto qué quiere decir? Que la actitud es la parte más importante para que tú tengas éxito. De hecho, él menciona que el 85% de tu éxito está determinado por tu actitud. Él dice que las personas con actitud positiva son aquellas que avanzan más rápidamente, son las que generan mejores ingresos, tienen relaciones constructivas, tienen negocios exitosos. Pero una actitud positiva no es lo mismo que un positivismo falso. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, como seres humanos y como personas vamos a tener días buenos, así como días que no van a ser tan buenos. Es normal, es natural, ¿listo? Pero dependiendo de cómo es tu actitud frente a esa situación, eso lo cambia absolutamente todo. El positivismo, ¿a qué va? Ejemplo, tuviste un mal día, no sé, algo pasó en tu relación de pareja, en tu negocio, en tu familia, algo pasó. Depende de ti cómo lo asumes. Desde el positivismo diríamos, no, yo no me puedo sentir mal, yo no puedo sentirme triste, yo no puedo sentir rabia, y básicamente me olvido de que esta situación existe y ni siquiera la afronto, sino que solo la evado. Por el contrario, una persona con actitud positiva simplemente respira hondo y entiende que esa situación, por más confrontativa que sea, le está enseñando algo. Entonces, en vez de actuar reactivamente al conflicto, a la pelea, a la queja, a la culpa, simplemente accede a hacerse las preguntas correctas. Ok, aquí yo que tengo que aprender, cómo lo puedo afrontar, cómo lo puedo solucionar, y en vez de enfocarse en el problema, se enfoca en la solución, sin decir que no va a sentir rabia, que no va a sentir tristeza, porque son emociones naturales del ser humano, solo que sabe afrontar la situación de una manera diferente, no la evade, más bien busca cómo solucionarlo, o sea, busca afrontar esa situación, pero en vez de estar en negativismo, lo que hace es buscar soluciones desde el positivismo, sabiendo que sí o sí, cualquier situación, por más difícil o confrontativa que sea, tiene solución. Aquí es importante que recordemos algo del video anterior, y es que los pensamientos generan sentimientos, los sentimientos acciones y las acciones resultados. ¿Qué quiere decir? Se te presenta la situación X. Desde el positivismo lo que hacemos es evadir. Desde la actitud positiva lo que hacemos es enfrentar esa situación y buscar la solución. Buscar la solución trae qué tipo de pensamientos. Ok, esto tiene solución, esto no me va a quedar grande, no vamos a generar conflictos, sino que voy a solucionar esto con esta persona. Acá hay un aprendizaje. Todos esos pensamientos positivos te van a generar emociones positivas. ¿De qué son? De tranquilidad, de paz, y esos sentimientos te van a ayudar a tomar decisiones y acciones que te van a dar resultados positivos, que te van a dar soluciones. Entonces es allí donde esa actitud positiva te va a llevar a tener resultados positivos y en consecuencia a avanzar en todas las áreas de tu vida. Aquí es importante que tú tengas en cuenta que tanto los éxitos como los fracasos son temporales, es decir, que cuando a ti se te presente una situación difícil o confrontativa, lo único que está requiriendo esa situación de ti es inteligencia emocional. Ahora, esa actitud viene de nuestras creencias y de nuestros valores, y esas creencias y esos valores vienen de lo que conocemos como concepto propio, o mejor conocido como identidad. El concepto propio, una vez colocado,
Precede, predice y determina sus niveles de eficacia y desempeño en todas las áreas de nuestra vida. El concepto propio se convierte en el centro de mando o el programa maestro. El concepto propio de este grupo de creencias determina lo que dirá, lo que hará, cómo actuará, cómo se siente y reacciona, etc. ¿Qué significa esto? Significa que todas las mejoras en su vida externa, todos los cambios en su realidad comienzan con un cambio en su concepto propio. Y aquí es importante que entiendas que la identidad es subjetiva, es decir, no está basada en la realidad, de hecho está basada en la información que tú has adquirido y has decidido tomar como cierta. ¿Eso qué quiere decir? Esa información que tú decides tomar como cierta se convierte en una creencia, y una creencia básicamente ¿qué es? Es un pensamiento, y volvemos a lo que hablábamos en el video anterior, y es que un pensamiento trae sentimientos, y esos sentimientos traen acciones, y las acciones traen resultados. Si ese pensamiento tú decides tomarlo como cierto, eso va a hacer que tú actúes de cierta manera. Y al actuar de cierta manera, eso te va a traer resultados y eso es lo que va a crear tu identidad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú tomas un pensamiento como cierto, se convierte en creencia. Y esa creencia, volvemos a lo que hablamos en el video anterior, esa creencia inicia con un pensamiento. Esos pensamientos generan sentimientos, esos sentimientos generan acciones y las acciones resultados. Cuando tú tienes una creencia o un pensamiento y actúas con base a ese pensamiento, eso va a generar unos resultados. Y esos resultados lo que van a hacer es reafirmar esa identidad. También es importante que entiendas que tu identidad determina tu nivel de ingresos. ¿Eso qué quiere decir? Mira, cuando tu identidad es bajita y tú tienes unos ingresos más elevados que tu identidad, simplemente los vas a perder. El ejemplo más claro y más común que se suele escuchar es que las personas que, por ejemplo, ganan la lotería, suelen a los 2 años volver a quedar quebrados y perder todo su dinero. ¿Por qué? Porque tu identidad, esos pensamientos, esas creencias hacen que tú actúes de cierta manera. Es decir, porque actualmente en tu identidad hoy no tienes dinero. Por mala administración del dinero, porque lo derrochas, porque no lo sabes utilizar, algo está pasando por lo cual tú hoy en día no cuentas con ese recurso. Ahora, si el día de hoy ganaras la lotería, claramente recibes mucho dinero, pongamos un ejemplo, $1.000.000, pero tu identidad y tus pensamientos siguen actuando como derrochando el dinero, no sabiéndolo administrar, entonces sí o sí ese recurso se va a acabar, hasta el punto en el que simplemente ya no va a estar. Pero si por el contrario tú tienes una identidad al nivel de tus ingresos, sí o sí va a crecer. ¿Por qué? Porque tu identidad es de saber administrar el dinero, saber invertirlo. Entonces es importante que entiendas esto y que tu identidad sí o sí determina los resultados y tu realidad. Si tú quieres elevar tus resultados, sí o sí tienes que elevar tu identidad. Y tu identidad está conformada por 3 pilares. Aquí Brian Tracy te lo va a explicar en el video y después yo voy a profundizar. El ideal propio es la persona que más desearía ser, es su idea de lo que constituye un ganador, es su visión ideal de lo mejor que puede ser usted. Nada más, una de las cosas que sabemos de las personas con éxito es que las personas con éxito tienen ideales propios muy claros, ideales claros de quién quieren ser en el futuro. Las que no tienen éxito tienen ideales muy vagos. El número 2 es la autoimagen. La autoimagen es como un retrato de cómo se ve a sí mismo y lo que piensa de sí mismo. La autoimagen es el espejo interno, es como se percibe a sí mismo ahora en su desempeño actual, en forma cotidiana. La tercera parte es su autoestima. Su autoestima es cómo se siente consigo mismo. Cómo se siente consigo mismo es la fuerza motriz, el motor, la fuerza poderosa dentro de su subconsciente. Es la fuerza de energía dentro de su concepto propio y determina casi todo lo que le pasa. La mejor definición de autoestima es cuánto se agrada a sí mismo. Cuánto se agrada a sí mismo como esposo, cuánto se agrada a sí mismo como empleado, cuánto se agrada a sí mismo como jefe, como inversionista, como orador profesional, como atleta, etc. Según se agrade a sí mismo, su nivel de autoestima, su sentimiento emocional global respecto a cualquier área de su vida, determina su desempeño y su eficacia en dicha área. Perfecto, ahora que conoces los 3 pilares te los voy a explicar. El primero yo lo conozco como el yo futuro. El yo futuro, ¿qué quiere decir? Esa persona en la cual yo me quiero convertir. ¿Cuáles son esos resultados que tiene? El estilo de vida que tiene. Pero lo más importante, ¿quién es esa persona? ¿Qué habilidades blandas tiene? ¿Qué relaciones tiene? ¿Qué pensamientos, qué creencias tiene? Hay que ir más a profundidad. Cuando hablamos de esto se suele confundir y es muy popular
empezar a hablar sobre la visualización, ¿no? Entonces, yo visualizo que tengo el carro, yo medito y me veo a mí en el carro, viajando con la mansión, con mi familia, con mi esposo, con todo lo que yo quiero, ¿sí? Pero después, si yo medito y medito y medito, pero mis acciones y mi identidad sigue reafirmando que yo hoy en día no tengo el carro, no tengo la casa y mis acciones siguen dirigiéndose hacia ese resultado, nada va a cambiar, nada va a cambiar. Tú puedes meditar, puedes visualizar, pero las cosas no van a cambiar. ¿Qué necesitas cambiar? Esa identidad. Ahora, hay personas que ven el yo futuro lejano. ¿Qué quiere decir? No, es que a mí me falta llegar allá, es que yo no soy esa persona, a mí me falta ser esa persona. Ese pensamiento, solo ese pensamiento de me falta, va a hacer que tú nunca llegues allá. Porque tú no estás siendo esa persona el día de hoy, no te estás creyendo que tú ya eres esa persona. Si tú todos los días vives como tu yo futuro, sí o sí se va a materializar. Y lo más importante, si empiezas a tener los pensamientos, las creencias, la actitud de tu yo futuro, eso te va a llevar a las acciones y las acciones a los resultados. Entonces es ahí donde realmente llegas a construir esa realidad que tú quieres para ti. Pero empieza desde hoy y empieza creyendo que ya eres, o sea, tú ya eres esa persona, tú ya eres tu yo del futuro. Ahora, si eso lo combinas con una autoimagen y con una autoestima alta, inevitablemente vas a tener resultados, pero es un trabajo diario, o sea, diariamente tienes que saber qué identidad vas a forjar, qué pensamientos y qué acciones vas a realizar para que ese yo futuro sí o sí se materialice. Ahora que hablamos de autoestima, es importante que tú entiendas que nosotros como niños llegamos con una necesidad de amor y de contacto. Y nosotros aprendemos de la forma en cómo nos tratan nuestros padres, si somos valiosos, si somos importantes, si somos chistosos, carismáticos, si somos importantes, inteligentes, amorosos. De hecho, Brian Tracy lo explica mejor en este video. Como resultado de la crítica destructiva, comenzamos a desarrollar hábitos y patrones negativos. Los patrones de hábitos negativos son respuestas condicionadas hacia los estímulos. Los patrones de hábitos negativos se desarrollan en los inicios de la vida. Se desarrollan como resultado de una repetición del temor y el dolor una y otra vez. Se desarrollan como resultado de la crítica destructiva, el castigo físico, etc. En los inicios de la vida comenzamos a desarrollar dos manifestaciones que nos persiguen durante toda nuestra vida y más que ninguna otra cosa inhiben nuestro potencial. La primera es la llamada patrón de hábito negativo inhibido. El patrón de hábito negativo inhibido se aprende cuando al niño le dicen una y otra vez no. Aléjate de ahí, no toques eso, y se le castiga. Cuando el niño intenta algo nuevo, o se involucra con algo, o huele algo, o derrama algo, o rompe algo accidentalmente, el padre estalla y se enfada mucho. Como ven, el niño está impulsado por la curiosidad insaciable de explorar su mundo. Y lo que pasa es que cuando lo explora o se interesa y echa a perder algo, si el padre reacciona golpeando al niño, el niño comienza a pensar cada vez que intento algo nuevo, cada vez que intento algo diferente, cada vez que voy más allá de mis límites, cada vez que me salgo de mi zona de comodidad, cada vez que no juego sanamente, me golpean, me castigan, me lastiman, me envían a mi alcoba y me siento mal. Y muy pronto el niño desarrolla el sentimiento de no puedo, no puedo. No puedo. Cada vez que trato algo diferente, me castigan. No puedo, no puedo, no puedo. Es como la respuesta de Pavlov. Pavlov sonaba la campana y le daba de comer a un perro, y el perro salivaba, y Pavlov alimentaba al perro. Mientras sonaba la campana, el perro salivaba y siguió haciendo eso, y después Pavlov solo sonaba la campana y el perro salivaba. Lo que pasa en la vida adulta es que esto crea lo que llamamos temor al fracaso. El temor al fracaso es una respuesta condicionada a un proceso de crítica destructiva que ocurre en los primeros 5 o 6 años de la vida. El temor al fracaso automáticamente nos activa, nos sentimos ansiosos, tensos, intranquilos, sentimos presiones y estrés en nuestro plexo solar, sentimos ganas de retirarnos del evento, y el temor al fracaso es la razón principal por los fracasos en la vida adulta. Es la razón principal por la que evitamos cumplir plenamente nuestro potencial. De hecho, todos los patrones de hábitos negativos se experimentan en el cuerpo físico. Puedes saber cuál es un patrón de hábito negativo porque se siente en el cuerpo físico, precisamente. El patrón de hábito negativo inhibido, el temor al fracaso, el no puedo, ocurre primero que todo en el plexo solar. ¿Ha tenido la ocasión donde debe hablar frente a un grupo, debe ir a una revisión de su desempeño o debe hacer una llamada determinante? Primero su plexo solar se aprieta.
Si el temor continúa, su respiración se acelera. Su corazón comienza a latir apresuradamente, su frecuencia respiratoria aumenta y le duele la cabeza como migraña en la parte frontal, su garganta se le cierra y no puede hablar y se le seca la boca por completo. Y como se pone tan tenso y asustado, va corriendo al baño. Estas son todas las manifestaciones. No hay peligro físico, pero sí peligro psicológico, una respuesta condicionada. Cuando sentimos estas cosas, la tendencia es retirarse de la situación que las ocasiona y es la razón por la que no logramos mucho si retrocedemos. El segundo patrón de hábitos negativos es el compulsivo. El patrón de hábito negativo compulsivo se aprende cuando a los niños se les dice una y otra vez, más vale que lo hagas. Si no lo haces, tendrás problemas o me las pagarás. A los niños se les convierte en recipientes del amor condicionado. Los padres no intentan hacer esto, pero lo que hacen es sugerirle al niño, no te amo, por lo tanto no estás a salvo, a menos y hasta que hagas lo que yo quiero. El niño crece sintiendo, tengo que hacer lo que quiera mi mamá. Debo complacerla, debo complacer a papá, debo complacer a los demás, debo complacer a mis parientes y a veces debo complacer a mis semejantes, debo complacer a mis maestros, debo complacer a todo el mundo y crecen con esto, debo. No puedo hacer lo que quiero hacer, debo hacer lo que complace a las demás personas. Este patrón de hábito negativo muy temprano en la vida se traduce en el temor al rechazo. El temor al rechazo lo experimentan los hombres como adultos como un comportamiento tipo A. Hablaremos del comportamiento tipo A posteriormente. El comportamiento tipo A es una necesidad compulsiva o excesivamente compulsiva de complacer de algún modo a alguien sin normas de comportamiento, prácticamente sin pensarlo. El temor al rechazo nos impulsa, nos hace muy sensibles a las necesidades de los demás. Hacemos cosas que otras personas quieren, no hacemos lo que nosotros queremos. Siempre estamos tratando de complacer a los demás, tenemos preocupaciones o nos importan las opiniones, sentimientos y actitudes de otros hasta el punto donde ocultamos nuestras necesidades. Ahora, nosotros como adultos necesitamos sanar esa identidad. ¿Cómo lo hacemos? Entendiendo cuáles son esas creencias que nosotros tenemos, cuáles son esos pensamientos que tenemos con frecuencia y que forjan nuestra identidad. Esa identidad viene de historias, esas experiencias que tú has vivido y a esas experiencias tú le has dado un sentimiento, una historia, un pensamiento. ¿Cuáles son esos pensamientos y esa historia que te has venido contando? Dependiendo de la historia que tú te cuentas de esa situación, eso genera los sentimientos. Entonces, recordemos, pensamientos, sentimientos, acciones, resultados. Si tu pensamiento de tu historia te genera un sentimiento de rabia, rencor, resentimiento, ansiedad, y esto te genera un temor, ya sea un temor al fracaso, un temor al rechazo, un temor al abandono, es ahí donde tus resultados simplemente van a ser vacíos, no vas a tener resultados. ¿Por qué? Por lo mismo, por las historias que te cuentas, por los pensamientos y por los sentimientos. Pero si tú resignificas esa historia, es decir, no puedes cambiar la situación pasó, pero sí puedes cambiar la historia que te contaste de esa situación. La historia es que también los pensamientos, entonces cambia los pensamientos que llegaron de esa situación que pasó. Si tú cambias tu historia y tus pensamientos, tus acciones van a cambiar, vas a lograr sanar y eso es lo que va a hacer que tú tomes acciones diferentes que te lleven a resultados diferentes y por ende una identidad diferente, una nueva identidad. Ahora, para resumir esta parte, es importante que entendamos que esas críticas destructivas lo que hacen es construir patrones negativos. Viene de cómo fuimos criados como niños y eso es lo que resulta en temor y en dolor. Ahora, hay una buena noticia en cuanto a eso y es que estas dos, como son aprendidas, se pueden moldear. Tú las puedes resignificar, puedes trabajarlas y esto te puede dar resultados diferentes. Entre más te agrades a ti mismo y más eleves tu autoestima, tu autoimagen, pero sobre todo tu identidad, cuando tú elevas tu identidad, menos temor tienes del rechazo y menos temor tienes del fracaso. Y por último, para terminar y para que me entiendas esta idea de la importancia de la identidad, quiero compartirte una historia. Hace algunos años, el Dr. Rosenthal llevaba a cabo una variedad de diferentes experimentos y llegó a la conclusión de que las expectativas que los maestros tenían de los estudiantes afectaban su habilidad para aprender y sus calificaciones. Así que realizó una serie de experimentos y uno muy importante fue el siguiente. Fue al área de la Bahía de San Francisco al inicio de un año escolar y pidió al director que llamara a 3 maestros. El director dijo a los maestros que a los 3 maestros les dijo que debido a su excelencia
habían sido escogidos como los 3 mejores maestros de la escuela, y a cada uno le iban a dar 30 estudiantes de los más brillantes de la escuela, identificados por pruebas de IQ al final del último semestre. Podrían enseñarle a estos estudiantes durante un año, y los expertos estimaban que estos estudiantes subirían en logros escolares un promedio de 20 a 30 en el transcurso de ese año escolar. Una de las condiciones, se les dijo a los maestros, era que no debían decírselo a los estudiantes ni a sus padres. Debían seguir enseñando de la misma forma y las clases serían supervisadas para estar seguros de que enseñaban de la misma forma, pero con la diferencia de que les habían dado a 30 estudiantes brillantes ese año. Los maestros estaban encantados, emocionados, disfrutaban mucho, trabajaban duro con los estudiantes, invertían tiempo después de la escuela, se involucraron realmente mucho en la enseñanza y al final del año, ¡oh sorpresa!, las 3 clases iban a la cabeza no solo de la escuela, sino de todo el distrito en cuanto a logros académicos. Al final del año citaron a los maestros y les dijeron: vaya, tuvieron un buen año. Sí, fue genial, los chicos eran brillantes, tenían ganas de aprender. Les vamos a decir la verdad, esto fue un experimento. Lo cierto es que al principio del año escolar escogimos los nombres de 90 estudiantes al azar de toda la población y los asignamos a sus clases sin saber sus IQs. Dijeron, pero es sorprendente, ¿cómo pudo pasar que fueran tan buenos? Y luego se miraron entre sí y dijeron, claro, es porque somos los 3 mejores maestros de la escuela. Y les contestaron, pues el otro lado de la historia es que pusimos los nombres de todos los maestros en un sombrero y los suyos fueron los primeros 3 que sacamos. A esto llamamos un doble experimento ciego. Fueron constantes en todo excepto en las expectativas, y la expectativa de los maestros fue explícita. Pensamos que son maestros excelentes. La expectativa de los maestros sobre los estudiantes fue implícita, nunca hablaron de eso. Los maestros trataron a esos estudiantes como si realmente fueran inteligentes, y los estudiantes respondieron y maduraron. Y en una de las clases, un estudiante de principios de año al final aumentó 25 puntos de IQ. En experimentos subsecuentes, un estudiante brincó hasta 27 puntos de IQ, lo que prueba que los maestros con grandes esperanzas hacen que salga la inteligencia en los estudiantes que no saben que la tienen. Marva Collins, la famosa maestra de Chicago, descubrió que si se trata a los estudiantes como si fueran inteligentes y se trabaja con ellos como si realmente fueran brillantes, simplemente nos sorprenden en términos de logros académicos.